ha sido el profesional que ha operado por primera vez una cirugía de cataratas con gafas de realidad virtual. Un niño miope en un poblado de África profunda está perdido, porque no tiene gafas, nunca las va a tener. Lo primero que quería preguntarte es cómo estamos a nivel ocular, cómo estamos a nivel oftalmológico. Creemos que ya solo por el hecho de vivir donde vivimos hacemos dieta mediterránea todos, pero no es cierto, Claro. ¿no? Pues es fundamental el estar en lejos, el jugar fuera, estar en la calle, que te dé el sol, es fundamental para el desarrollo de los ojos y no lo tenemos en cuenta. El estilo de vida actual nos está mermando la salud en cada uno de nuestros órganos diferentes. O sea, corres muchísimo más riesgo con una lentilla metido en el mar que con una cirugía refractiva, muchísimo más. ¿Cómo sé cuándo tengo que operarme de cataratas? Y de repente cuando le fuimos a quitar las gafas, claro, ni para atrás. Claro. Porque se agarraba a la gafa, claro, porque es que era niño que era ciego por miopía, que acababa de volver a ver, tendría 6-7 años. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cobo Labs. Hoy tenemos un episodio súper especial, el primero que vamos a hacer en el podcast sobre salud ocular, prevención, sobre curación, y tenemos para ello al mejor, el doctor Laureano Álvarez Rementería. Bienvenido, Laureano. Muchas gracias, Edu. Voy a hacer una pequeña intro porque eres el director médico de la Clínica Rementería, tenéis más de 30 años, bueno, casi 30 años ayudando a pacientes, operáis más de 10.000 operaciones al año, tú intervienes a más de 1.000 pacientes al año, tú solo. Sí. Además tenéis una fundación con la que ayudáis a los demás en países pues, como Colombia, ¿no? Senegal, diferentes continentes. En vuestro tiempo libre, utilizando vuestras vacaciones como equipo, os metéis allí y creo que ayudáis a un montón de personas. Creo que es un ejemplo de innovación, de atrevimiento, de seguir con una tradición familiar, porque esto lo montó tu padre, pero con una visión de mejora continua, de no quedarte en lo convencional, sino buscar siempre la innovación. Hablaremos y explicaremos esto a lo largo del episodio de hoy. Y nada, a todos vosotros os animo a que escuchéis el episodio, que os suscribáis, que nos ayudáis muchísimo. Y con esto empezamos. Perfecto. Pues bienvenido, Laureano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí. Es una maravilla, he podido charlar contigo un ratito antes de empezar a grabar y creo que este episodio va a ser súper, súper interesante. Y nada, lo primero que me gustaría entender es contexto, por qué decidiste meterte en este mundillo, seguir un poco con la tradición familiar y un poco cómo fue tu trayectoria. Bueno, pues la verdad es que fue curioso el comienzo porque yo siempre digo lo mismo, y es que yo, por ejemplo, cuando era muy pequeño, Ujú. yo siempre veía a mi padre llegar contento a casa de trabajar. Y entonces yo no era consciente de lo que él era, porque luego ya me di cuenta de que era médico Claro. y tal, pero no sabía que era oftalmólogo, Ujú. pero yo siempre supe que yo quería ser lo que él, porque yo dije, o sea, llegar contento de trabajar a casa todos los días es mi objetivo, ¿no? Entonces, y a raíz de ahí ya me di cuenta de que era médico, de que era oftalmólogo y seguí sus pasos. Qué importante es el aspecto vocacional. Mi padre es traumatólogo, y igual, llegaba a las 9 de la noche de operar, reventado, pero con una Es sonrisa. feliz, Decía, efectivamente. joder, vengo de salvar vidas, Eso es, ¿sabes? Y vengo de ayudar a la gente. eso es. Y eso a mí también se me ha quedado grabado siempre. Y siempre, bueno, yo empecé en consultoría haciendo cosas como que no me realizaban demasiado y como que tuve esa persecución de encontrar propósito, ¿no? Y vocación en el mundo profesional. Creo que Qué bueno. es una maravilla. Y un poco, ¿cómo te formaste? ¿Cómo te has atrevido, tío? O sea, hoy en día arriesgarse es un marrón. Es un marrón porque si te va bien, bueno, pues es lo normal, luego, pues eso, con todas sus consecuencias. Yo creo que es buena pregunta, pero yo creo que hoy en día es verdad que estamos perdiendo un poquito ese afán ¿no? del riesgo. Pues yo creo que hay que arriesgarse, hay que tener una meta en la vida, hay que tener un Mm. propósito, o sea, y tienes que luchar por él. Seguramente que será un camino largo, pues en mi caso hacer medicina es un camino muy largo, luego hacer la especialidad de oftalmología es un camino muy largo, el MIR, yo tuve que hacer 2 veces el MIR porque la primera vez no me dio la nota para poder ser Y oftalmólogo lo repetiste, y ¿eh? lo repetí. Con el Y lo riesgo que repetí, tiene sí, sí, esto, sí, sí, ¿eh? por Que es, supuesto. joder. Pero creo que en la vida hay que arriesgarse, porque es bonito tener una meta y luego, cuando la alcanzas, obviamente, plantearte otra, porque no te puedes acomodar, ¿no? Mm. Yo encima tuve la mala suerte que cuando estaba acabando la especialidad, mi padre falleció. O sea, que yo todavía no era oftalmólogo Bueno, y mi padre falleció. Entonces yo porque hice la especialidad en Barcelona, mm. estuve compaginando la vida entre Madrid y Barcelona para estar con mi padre y ya te digo, y falleció, van a hacer ahora 10 años, y tuve o sea, fue como un segundo varapalo, o sea, ya cuando estaba a punto de llegar a mi objetivo, todo cambia, ¿no? Entonces también eso, creo que ahora visto desde donde estoy, creo que es bonito, la vida te pone esos tropezones, esos peldaños que tienes que ir subiendo poco a poco, pero que es bonito, porque luego lo ves desde atrás y dices, oye, pues lo he conseguido, ¿no?
Y es interesante eso, es bonito. Jo, no tenía ese dato, pero estoy seguro que ahora estará viendo y estará muy orgulloso de todo lo que haces Bueno, gracias. y de Yo cómo has creo que sí. subido el nivel, ¿no? Porque Yo al creo que sí. final va de eso, ¿no? De que tú has querido subir el nivel y has querido honrar, ¿no? A tu padre haciendo lo que más te gusta, ayudar a los demás y un poco subiendo el nivel, ¿no? Con la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Cómo estamos a nivel ocular? ¿Cómo estamos a nivel oftalmológico? Pues bueno, creo que estamos, desde el punto de vista profesional, Sí, muy bien porque ¿vale? tenemos una tecnología espectacular. Vale. De hecho, la oftalmología española creo podría, sin equivocarme, asegurarte que es la mejor oftalmología que hay en el mundo. Sí. Somos muy punteros en oftalmología. Y a nivel paciente, pues maltratamos bastante nuestros ojos, pero también gracias a que tenemos muchos avances tecnológicos y una medicina muy buena, pues lo más o menos como que lo vamos solventando, ¿no? Mm. Pero no cuidamos mucho los ojos en general. ¿Y esto por qué pasa? O sea, ¿cuál es la pandemia o la mayor epidemia que tenemos hoy en día? Por qué pasa esto de que maltratamos la vista? Bueno, pues porque primero vivimos en un mundo de cerca. Eso es así. O sea, es decir, nosotros ya nos hemos convertido en una sociedad, una civilización que vive en cerca. Entonces, según datos de la OMS, para el 2050 la miopía será una pandemia o una epidemia mundial, o sea, una auténtica locura. Para el 2050, que está aquí al lado. Y es porque nuestros ojos no están hechos para vivir en cerca. Nuestros ojos están desarrollados y pensados para ver de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahora mismo, además de que los niños en el colegio, cuando salen del colegio, tienes una tablet, tienes un móvil, o sea, estás demasiado tiempo en cerca. Entonces, eso hace que el ojo se desarrolle para trabajar en cerca y luego te conviertes en miope. Entonces, la miopía es un defecto refractivo que se llama así Mm. específicamente, que va a ser una epidemia mundial por culpa de que maltratamos el ojo. O sea, es fundamental para nuestros hijos, porque nosotros ya con la edad que tenemos nuestro ojo no va a cambiar, pero para nuestros hijos es fundamental el estar en lejos, el jugar fuera, estar en la calle, que te dé el sol, es fundamental para el desarrollo de los ojos. Y no lo tenemos en cuenta. Qué barbaridad. Siempre, o sea, en el podcast hemos invitado a diferentes profesionales de la salud y todos hablan de volver un poco al ancestral, un poco al estilo de vida que hemos tenido siempre, ¿no? A exponerse al sol, alimentarte con alimentos naturales, andar, ver de lejos, ¿no? Ver de Al lejos. final, el punto de vista de cada profesional, orientado pues al nervio o al órgano, al final acaba llegando a la misma conclusión, y es que el estilo de vida actual nos está mermando la salud en cada uno de nuestros órganos diferentes, ¿no? Entonces, en un contexto donde ahora vamos a empezar a vivir más tiempo, esto va a ser un grandísimo problema. ¿Cómo identificamos cuando una persona tiene que acudir a un profesional eh, para revertir algún desequilibrio, como esta miopía o como unas cataratas? Bueno, yo creo que, o sea, hay veces, o sea, por desgracia, siempre que acudimos a un profesional es porque ya tenemos síntomas que pues Mm. hacen, pues eso, que estamos molestos por algún Sí. motivo, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer revisión a los niños cuando son pequeños, por lo menos un par de veces, pues verlo a partir. Yo creo que siempre cuando el niño ya interactúa un poco, ¿no? Vale. Cuando ya es capaz de responder una pregunta o de ver un objeto y decir eso es un caballo, eso es un perro, eso es una mariposa, Mm. pero es importante ver a los niños. Y luego nosotros ya los adultos pues hombre, podríamos tener algo de higiene que luego es difícil en el día a día, pero además de lo de la miopía y del maltrato que tenemos, por ejemplo, hay el ojo seco ahora es una patología que es tremendamente frecuente y es que vivimos en entornos, claro, o sea, trabajamos en entornos cerrados, sin ventilación y luego además nosotros cuando fijamos la mirada parpadeamos menos. O sea, cuando nosotros estamos realizando una actividad que requiere concentración, el parpadeo se reduce a menos de la mitad. Entonces, claro, si tú estás en un ordenador durante muchas horas trabajando con un Excel y estás completamente fijo y atento a lo que estás haciendo, parpadeas mucho menos. Entonces, el ojo se seca, se produce una herida y acudes al médico porque te duele. Ah. Entonces, yo creo que a lo mejor teníamos que intentar no llegar al punto del dolor o de la molestia, pues eso, con cuidado, con higiene, o haciendo alguna actividad mientras estamos trabajando para no llegar a ese nivel. Hablábamos de que somos una sociedad de cerca y de que, joder, no hace falta esperar a tener el síntoma para prevenir. Eso es. ¿Cuáles son los mejores métodos de prevención para, oye, tener que acudir al oftalmólogo, pero lo más tarde posible? Sobre todo con los niños, Ujú. y los adultos hacer descansos visuales. O sea, los americanos tienen una regla que es el 30-30-30, pero que más o menos viene a decir que es cada 30 minutos descansar 30 segundos y mirar a más de 30 pies. Pero en realidad yo siempre digo que, o sea, es cada, pues eso, cada media hora, una hora, Ujú. es importante levantar la cabeza del ordenador, parpadear unas cuantas veces, mirar por la ventana y nada, 30 segundos, ¿eh? Tampoco hace falta más. Pero es importante que lo tengamos en cuenta y que lo intentemos hacer, que luego se nos puede olvidar, pero bueno,
hacer esos pequeños descansitos ayudarían bastante a nuestra salud ocular. Pues es que eso además lo recomienda a todo el mundo, que hay que moverse. Al final Levantarse, efectivamente. no solo mirar a más de 30 pies, sino levantarte, un poquito de actividad, hacerte un paseo a la manzana y volver a, ¿no? Que Perfecto. también fomenta la productividad y estamos haciendo dos en uno, ¿no? Vale, hablamos de los niños, de las pantallas. ¿Es igual de perjudicial una pantalla, toda la exposición a la luz azul, que una tarjeta o un libro o algo no digital? Bueno, sobre la luz azul no hay nada publicado a día de hoy, es decir, los filtros de luz azul y tal, no hay nada publicado que recomiende su uso, Vale. ¿vale? Es cierto que yo creo que necesitaremos más estudios al respecto. A lo mejor esto dentro de un mes cambia y ya hay una publicación que nos recomienda un filtro de luz azul. Actualmente no hay nada, entonces, bueno, yo no suelo recomendar el filtro de luz azul porque hacemos una medicina basada en la evidencia y no hay evidencia. Vale. Pero hombre, sí que es cierto que quizá, hombre, ¿afecta en cerca el papel? Por supuesto que también afecta en cerca el papel, pero es que lo que estamos añadiendo es a las horas de estudio, a las horas de colegio de un niño normal, infinidad de horas en casa, con una videoconsola, con una tablet. Entonces yo creo que no es en sí el aparato o la luz que emita el aparato, sino la distancia. Y, por ejemplo, hablando de la disposición de la tele y los muebles de casa, por ejemplo, si tienes una pantalla de plasma de 60 pulgadas y la estás viendo a 2 metros, ¿eso influye? O sea, hay que guardar distancias mínimas entre, por Por ejemplo, supuesto, ¿sí? sí. Claro que influye. De hecho, nosotros en el día a día, nosotros la televisión la consideramos visión de lejos, ¿no? Yo cuando hablo con los pacientes para el tema de lentes intraoculares y tal, siempre para mí la televisión es un objeto que está en lejos. Vale. Entonces, por supuesto que afecta. De hecho, cuanto más grandes son las pantallas, que ahora está de moda tener Mm, pantallas muy grandes y sí, tal, pero si la tienes demasiado cerca, entonces ya no estás haciendo ese ejercicio de ver el lejos, estás claro. convirtiendo la televisión en otra actividad de cerca. Entonces, lo ideal, de hecho, eso está en internet, o sea, hay una distancia mínima que tienes que guardar según las pulgadas de la televisión. Vale, Y claro, lo ideal es tenerlo a la distancia que hay que tenerlo, o sea, vale. que Porque mantenga esa visión de lejos. hay veces que la casa no da para más Es- y Hay tú más quieres tele que casa. y tú quieres tus 70 pulgadas Eso ahí, es. pues ten en cuenta esto porque es Por importante. supuesto que sí. A mí me lo dijeron hace poco y dije: "Jo, pues menos mal que la tengo, pues no sé, a 4 o 5 Yo metros". creo que tienes que adaptar, o sea, sobre todo tener la distancia que tienes Mm, donde vas a poner la televisión en tu casa mm, y a raíz, y en base a eso, mm. comprar la tele. Eso es. No comprar la tele y luego adaptarte a ella. Yo tengo amigos que me dicen que nunca son suficientes pulgadas. Eso es decir, y es como, bueno, pero habrá que meterla en algún lado, ¿no? Efectivamente. Vale, filtro azul me queda clarísimo. ¿Filtro rojo? Igual. Sí, Igual que el ¿no? filtro azul. Es Sí. un poco moda de momento, Moda ¿no? de momento Eso y es, yo creo que si hay algún estudio publicado, pues eso es. Lo que yo sí que creo de forma natural es que el ser humano con la puesta del sol, o sea, con esos colores cálidos, empezamos ya como a liberar melatonina y demás y un poco a sincronizar estos ritmos circadianos para orientarnos a descansar, ¿no? esa es otra también, los ritmos circadianos, que luego, por ejemplo, actividad que la gran mayoría de los pacientes o de las personas Mm, hacen antes de dormir es estar con el teléfono móvil, que es en cerca, con luz, o sea, todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. te destroza eso, ¿no? Todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Y yo me incluyo, ¿eh? Porque también muchas No, veces lo no, hago, sí. aquí Es en casa del inevitable, herrero, eso te iba a decir. que otros hábitos de prevención. En salud normalmente suele ser hacer deporte, moverte. En la salud ocular influye la alimentación, por ejemplo. Sí, claro que influye, por supuesto. Mm, A ver, hay alimentos recomendados, alimentos, mm, pues, esos ricos en omega 3 mm, en DHA, o sea, yo creo que por ahora lo publicado sí que lo relacionaba mucho con una dieta mediterránea, pero claro, el vale, problema es quién hace una verdadera dieta mediterránea, claro, claro. porque es que nosotros creemos que ya solo por el hecho de vivir donde vivimos hacemos dieta mediterránea todos, No, pero no no, es cierto, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, pues eso, mucha verdura, ¿no? Mucho el pescado ayuda mucho, o sea, yo creo que sí que, por supuesto que influye en la visión, la alimentación, 100%. Entonces, ya que muchas veces no cumplimos con lo que debería ser una dieta mediterránea al uso, pues hombre, la suplementación es una muy buena idea, desde luego, y es una muy buena opción que yo recomiendo mucho. El omega 3 con mucho DHA, con específico Totalmente. de DHA, eso es buenísimo. Y muchos oftalmólogos en un contexto donde la gente cada vez come menos pescado. Es decir, en casa no se consume suficiente pescado. Sí, Deberías, para tener un porcentaje de omega 3 o una ingesta de omega 3 adecuada, deberías estar comiendo pescado azul como 3 veces por semana, más sí, o 3 o menos. 4 veces por semana. Y es más caro, a veces el pescado tiene metales pesados, te Efectivamente. huele toda la casa, ¿no? A veces pues esto ayuda, ¿no? Gafas de sol.
¿Da igual tener unas gafas baratas que unas gafas buenas? ¿Hay que invertir en unas buenas gafas? ¿Cómo ayudarías a la gente a ubicarse en este sentido, en un contexto donde antes estaba Ray-Ban y pocas más, Mm. Oakley y tal? Aquí decimos marcas y ya está. Ahora hay demasiadas marcas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que una marca cumple con unos estándares de calidad buenas para tus ojos? Pues mira, es muy buena pregunta porque hay un poco de controversia con el tipo de gafas de sol y tal. Yo primero como indicación, la gafa de sol debería ser obligatoria. O sea, el sol perjudica. De hecho, el sol está relacionado con la aparición más temprana de cataratas, el sol está relacionado con la degeneración macular, el sol está relacionado con muchas patologías oftalmológicas. Entonces yo creo que la gafa de sol debería ser un elemento obligatorio, Mm. 100%. Y luego, la gafa de sol mala es peligrosa. Y es peligrosa por un hecho, y es que la gafa de sol mala no filtra la luz ultravioleta, pero sin embargo sí produce sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando te pones una gafa de sol de mala calidad, tu pupila al tener sombra se dilata. Y como la gafa no filtra la luz ultravioleta, entra más luz ultravioleta en el ojo. O sea, O todo sea, todo mal. mal, claro, todo mal. O sea, entonces eso es lo que debemos evitar por todos los medios. O sea, la gafa de sol mala, al revés, perjudica mucho más que ayuda. Entonces, recomendación en cuanto a gafa de sol, yo siempre digo, comprar una óptica. O sea, Vale, ya que sea una gafa de sol aprobada por la Unión Europea, o sea, es decir, sello CE, con filtro ultravioleta, vale. y que sea, hoy en día tenemos 40.000 marcas, todas son buenas, no hay una marca de preferencia, pero simplemente comprar una óptica, comprarla bien, o sea, no Vale. comprar una gafa en cualquier sitio. Vale, o sea, que tenga filtro ultravioleta y Sí. polarizadas, por ejemplo, ¿aporta o eso Por- ya es un tema más de distinguir relieves? Bueno, polarizadas efectivamente lo que hace es que tienes un mejor relieve, te puede ayudar en pues, tema de conducción y tal y cual. Vale, Luego la polarizada, por ejemplo, muchas veces con los dispositivos electrónicos no lo ves bien porque no se ven las pantallas de los claro, móviles, sí. entonces un poco el uso que tú le vas a dar. Pero 100% que sea comprada en un sitio, en una óptica o en un sitio donde vendan Que gafas de sol. tenga un sello y Y que tenga tiene un filtro ultravioleta. filtro UV, ¿no? Filtro UV, Eso es. efectivamente. Que Vale. luego hay distintos grados, ahí están catalogados, hay grados distintos para lo que la vayas a utilizar. Mm. Pero vamos, una gafa Un, buena. un ejemplo más de que lo barato sale caro, ¿no? 100%. 100%. En 100%. Es que salud, además es perjudicial. claro. Y hablando de las lentillas, es decir, yo intento tocar todo un poco desde el Mm. punto de vista funcional, ¿eh? ¿Las lentillas es igual que ponerte unas gafas? No, ¿O funciona de forma distinta? ¿Cuál no es es la...? igual que ponerte una gafa, porque la lentilla es un cuerpo extraño en el ojo. Mm. Yo soy defensor de lentillas, ¿eh? O sea, es decir, Vale. yo creo que la lentilla bien utilizada es una herramienta fundamental, bueno, Mm. fundamental, es una herramienta muy útil Mm. para los pacientes que tienen miopía, pero siempre digo lo mismo, la lentilla hay que utilizarla bien. O sea, Mm. por ejemplo, algo que a lo mejor no se explica y es muy peligroso, muy, muy peligroso, es que no te puedes bañar con lentillas, En el mar, ni en la en ningún piscina, ni sitio. nada. De Ostras. hecho, no nos deberíamos ni siquiera duchar con lentillas. O sea, la lentilla y el agua son enemigos, porque es muy peligroso. Es algo que quizá no está bien explicado, la población general no lo conoce, pero hay que evitar siempre el contacto de la lentilla y el agua. Y esto es porque puede entrar una toxina, Sí, porque una hay bacteria. unas amebas Sí. se acantonan, viven detrás de la lentilla, que luego si hay una pequeña irritación en el ojo, pueden afectar y hacer una infección por ameba y eso es devastador. O sea, eso es Eso devastador. es que te quedas sin ojo. Pues con mucha probabilidad sí. Yo, o sea, tengo gente cercana que literalmente le pasó eso. Sí, con Y ahora mucha probabilidad sí. está con un ojo de cristal. Sí, sí, o sea, por una ameba puedes perder el ojo, pero con una facilidad pasmosa, además en muy poco tiempo. Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, agua y lentilla, enemigos, 100%, y luego uso de lentillas, a mí me parece que es, pues ya te digo, una herramienta muy útil, pero bien utilizado. Por ejemplo, pues lavarte bien las manos cuando te las pones, lavarte bien las manos cuando te las quitas, no hacer un uso excesivo, o sea, no estés 16 horas con las lentillas puestas. O sea, yo creo que una lentilla puesta por la mañana que te la quitas por la noche cuando llegas a casa, estupendo, bien hecho, bien guardada, con su líquido, Higiene, vale. higiene, Mm. es una, vamos, me parece Perfecto. muy útil. Vale. Eso es, yo creo que acabas de dar un mensaje que la gente no se lo aplica, ¿eh? O sea, parece muy funcional y muy normal, pero la gente está haciendo mal uso de las lentillas. Esto es un potencial peligro que te quedas sin ojo, tío, ¿eh? Potencial peligro. Y Quedarte además sin es que a ojo. mí muchas veces cuando operamos de cirugía refractiva, Mm. hacemos láser y tal, hay muchos pacientes que me preguntan, oye, ¿es peligroso la cirugía refractiva, ¿no? O sea, contame un poco las contraindicaciones o qué complicaciones puede haber. Y yo siempre digo, es muchísimo más peligroso el uso que haces de la lentilla bañándote en una piscina que operarte. O sea, corres muchísimo más riesgo con una lentilla metido en el mar que con una cirugía refractiva. Muchísimo más. Importantísimo, tío. Este mensaje me ha encantado porque espero que ayude a mucha gente porque Ojalá. o sea, es que yo conozco 2 o 3 personas que han perdido un ojo, ¿eh? O Sí, sí. sea, por una cosa así dices, ostras. Yo durante la residencia siempre digo lo mismo. Yo tuve, o sea, Mm. bueno, pues siempre cuando te dedicas a esto, pues ves, tienes que quitar ojos y Mm. ves quitar ojos. Mm. Y yo creo que pues el 80 o 90% de los que vi durante mi especialización Mm.
fueron por uso de lentillas. La gente que vuelve de fiesta y directamente se queda dormida con las lentillas puestas, ¿esto qué riesgos tiene? A ver, eso es peligroso. Bueno, a ver, tiene su peligro porque te puede producir una herida, te Mm, pueden rozar, o sea, te puedes tener alguna infección. mm. Pero yo tenía un conocido mío que cuando volvía de fiesta me decía que, pues, que dejaba las lentillas en una cucharilla de café con agua del grifo, que es una cosa que es, o sea, Qué barbaridad. ya no, o sea, si puedes hacer algo mal, eso es lo peor que puedes Eso es hacer, ¿no? Pues súper. yo le decía, mira, es que casi prefiero que te quedes dormido con la lentilla Sí. a que la pongas en una cucharilla con agua del grifo, que ya es, bueno, pues, pero bueno, pues sí, Es un obviamente, tema más superficial, no es tan. sí, te puedes tener alguna herida, se puede tener alguna complicación, pero bueno, Se te seca, ¿no? se te Luego. seca el ojo, luego hay veces que incluso como está seco te cuesta quitar la lentilla, entonces al quitarla también te puedes producir una herida, bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Y hablando de ojos, es verdad que en dermatología pues, hay diferentes fototipos de piel, Ujú. ¿no? Desde más claro a más oscuro. ¿Con los ojos pasa lo mismo? Es decir, ¿el ojo azul es más sensible a la luz Sí. del sol que uno marrón? Sí, sí, por supuesto. De hecho, es que eso va en función de la cantidad de pigmento que tiene el iris. Vale. Entonces, los ojos claritos tienen menos pigmento y suele ser gente mucho más fotosensible, o sea, les molesta mucho más la luz del sol. Sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda. Los ojos oscuros Mm. toleran mucho mejor la luz. ¿Y es genético esto de los ojos? O sea, Sí, ¿es en sí. base a padres? Transmisión genética pura y Vale. dura. Qué barbaridad. O sea, esto al final la gente muy rubita, con piel clara y ojo Eso azul, es. es mucho más sensible al sol y a Efectivamente. todas Tanto sus consecuencias. dermatológicamente como en Eso los es, ojos, sí, por supuesto. exacto. Pues qué bueno. Vamos a hablar de los diferentes patologías, diagnósticos, problemas oftalmológicos que hay. Hemos mencionado la miopía, que es refractiva, ¿no? Eso es. Está las cataratas, que También. son lo típico. Pues mira, la catarata es un proceso natural de Mm, envejecimiento. El 100% de la población mundial va a tener cataratas. El 100%. Porque es envejecimiento puro y duro. vale. De hecho, hay gente que me dice, no, mi abuela se murió y nunca la operaron. Y digo, bueno, pues tu abuela se murió con cataratas, Sí, claro. porque no se operó. Pero Mm. cataratas vamos a tener Es todo. como el cáncer de próstata, ¿no? O sea, el Al cáncer de próstata, vamos, final, si vives efectivamente, mucho, lo acabas lo teniendo. acabas teniendo. Pues la catarata es, nosotros tenemos una lente dentro del ojo que se llama cristalino, Mm, que es una lente que nos ayuda muchísimo durante toda la vida porque es la que se encarga de enfocar para que podamos ver de mm. cerca. Y esa lente con el paso del tiempo le pasan dos cosas. Uno, que se vuelve más duro y lo segundo es que pierde la transparencia. Y eso es la catarata. Se Claro. endurece y se hace aumenta la densidad Mm. y ya se hace menos transparente. Es como más opaco, es como Efectivamente. más, que yo lo he visto, por ejemplo, en perros, que se les nota que se les pone como una película encima del ojo Efectivamente, efectivamente. que no es transparente. No es transparente. Vale, De eso hecho, eso la está catarata informado. muy, 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 muy avanzada se ve desde fuera. O sea, Eso ves es, como una especie de canica blanca dentro del ojo eso es. y eso es pero eso ya es una catarata tremendamente Ya, avanzada que gracias a Dios aquí en España ya eso casi no se ve. vale. Entonces, las cataratas es un tema de envejecimiento, al final es del Efectivamente. desarrollo del ojo, al final se desgasta y va desarrollándose de esa forma. ¿Cómo sé cuándo tengo que operarme de cataratas? Pues es buena pregunta, porque yo siempre digo a los pacientes que la catarata, que es una pregunta frecuente, además, oye, Mm, ¿cuándo hay que operar la catarata? Pues la catarata yo creo que hay que operarla cuando empieza a molestar. O sea, es vale, decir, hay que esperar, muchas veces a lo mejor la operamos antes de tiempo porque el paciente está incómodo y quiere quitarse las gafas, que eso es una mm, operación que funciona espectacularmente bien. vale, Y luego muchas otras veces es el paciente el que te comenta, oye, pues mira, me deslumbro con facilidad. Por las noches ya no me siento seguro, no veo bien. Los cambios de luz y oscuridad, los cambios de contraste, por mm, ejemplo, pues cuando vas conduciendo y entras en un túnel, al entrar en el túnel hay un momento en el que te cuesta adaptarte a la oscuridad y sales del túnel y estás completamente deslumbrado. mm, Esos son síntomas de catarata. vale, Entonces, creo que ahí es cuando merece la pena la cirugía. Y luego hay un síntoma que también es un síntoma característico de la catarata, que es muy frecuente porque lo vemos todos los días en la consulta, y es que la catarata habitualmente nos vuelve un poquito miopes, frecuentemente. O sea, la catarata más frecuente, que es la nuclear, mm, nos miopiza un poco. Entonces, un paciente que entra por la puerta y te dice, doctor, yo es que antes no veía nada de cerca y cada vez veo mejor de cerca. Eso es síntoma de catarata, vale, porque está volviéndose miope y está mejorando su claro. visión de cerca. Entonces, esos son como pequeños síntomas. Qué bueno, es muy práctico y yo Eso creo que es. cualquiera que nos haya escuchado dirá, ostras, pues yo tengo. Eso es, O sí, sí. yo estoy bien. Si de repente ve de cerca como un lince, Sí, mala cosa. vale. Y hablamos de innovación, te he presentado todo el rato como un profesional que se atreve, que innova, has sido el profesional que ha operado por primera vez una cirugía de cataratas con gafas de realidad virtual. ¿Cómo es esto? ¿Nos puedes contar algo? Sí, sí, puedo contar poco porque estamos en Vale, desarrollo, pero no, claro que puedo claro. contar. Pues mira, esto es que nosotros tenemos ya hoy en día una tecnología en el quirófano que son pantallas de 3D, Mm, que tú para poder operar en 3D lo que tienes que ponerte es una gafa, ¿no? De estas claro. de filtro, Mm, y la pantalla son unas pantallas muy grandes que nos permiten hacer una cirugía en 3D con facilidad, es decir, con profundidad y con buena visión.
Lo que sucede es que es verdad que la pantalla es muy grande y ocupa mucho espacio dentro del quirófano, entonces nos influye a nosotros un poco todo en el flujo del paciente, porque hay que Sí, mover la pantalla, un pasar al trasto. paciente, es un trasto. Entonces, hace años que pues, salieron las gafas, en este caso, se pueden decir marcas, ¿no? Las Sí, de Apple, sí, y yo justo estaba en un congreso en Chicago cuando se lanzaron, entonces pues fui a probarlas y claro, cuando me las puse, flipas. aluciné, aluciné. Aluciné por varios motivos. Primero, porque estoy completamente inmersivo, o sea, estás dentro de lo que quieres ver. Y lo segundo, que para mí es fundamental, no hay que tocarlas. Porque yo cuando estoy operando no puedo tocar nada porque estás Claro. estéril. Entonces, para tú seleccionar algo con las gafas, lo que haces es que miras el objeto que quieres seleccionar y haces así con los dedos y lo seleccionas. ¿Con tus dedos? Con los dedos. Ostras, Entonces la gafa localiza dónde está tu mano y tú puedes hacerlo aquí, 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 en cualquier lado y te localiza y eso lo selecciona. Entonces para mí eso era muy importante porque yo que si estoy operando no puedo tocar la gafa, porque hay otros tipos de gafas que tienes que darle un botón, entonces ya eso no lo puedo ya utilizar. se lía. Entonces dije, esto lo tengo, yo de alguna manera tengo que llevar esto a mi quirófano, ¿no? Y, y entonces lo que tenía que hacer era que la cámara de 3D que yo utilizo en el quirófano se hablara con la gafa, que eso es una cosa de Integración, integración de softwares que yo ahí obviamente me claro. pierdo por Sí, sí. completo y tuve la suerte de encontrar a una persona que sabe mucho de eso, con la que estoy colaborando, que me ayudó a que los softwares se hablaran y entonces conseguimos hacer la primera cirugía en el mundo Qué bárbaro. con una gafa de visión. Entonces, la verdad es que fue espectacular y lo que yo creo a donde podemos llegar con el desarrollo es a que yo, mientras que estoy operando, puedo seleccionar lo que quiera ver del paciente Ujú. y abrirlo en tiempo real. Entonces, a lo mejor si estoy operándote y quiero una prueba porque me apetece, yo quiero ver Sí, una cosa de Edu que quiero ver, yo qué sé, pues el astigmatismo que tiene, lo selecciono, lo abro y se me abre la pantalla y lo puedo ver mientras que estoy en operando. tiempo real. O sea, y tiene que ser espectacular. Y luego además te quitas de medio la pantalla, que es un trasto, Claro, y podemos llegar a conectar muchas gafas a la misma cirugía. joder. Claro, entonces a lo mejor yo puedo estar en Madrid y tú estar en Nueva York y yo, Ujú. yo estar viendo una cirugía que tú haces y a lo mejor en la docencia, Joder, enseñando a un cirujano que está en la India, qué bárbaro. yo me pongo las gafas, Tío. me meto en su operación y le puedes decir, oye, pues no, pues haz esto así o de esta manera y tal. O sea, creo que el desarrollo Qué futuro, bonito, tío. Me suena como, joder, muy que realiza, ¿no? Te, sí, te sí, tienes que sentir muy realizado de haber podido integrar una tecnología para el beneficio de la profesión y de la totalmente, docencia incluso. totalmente. Enhorabuena por eso, Muchas tío. gracias. Y tenéis ahí mucho camino todavía Hay por mucho hacer, ¿no? desarrollo, pero estoy muy contento Porque es muy realmente. complejo. Ha sido, está muy bien, está muy Qué bien. chulo, tío. Y hablábamos también de la miopía, hemos hablado mucho Ujú. de la miopía. La gente siempre duda, soy miope, tengo astigmatismo. Vale. Yo a día de hoy sigo sin saber cuál es la diferencia. Es que no es fácil, Edu, la verdad, Si, ahí si tienes nos toda los la puedes razón. explicar de Es forma... muy buena pregunta. Pues mira, rápido, por tampoco no liar mucho a la gente, pero vamos, fundamentalmente de errores de refracción hay tres, ¿vale? Ujú. Son miopía, hipermetropía y astigmatismo, Eso es. ¿vale? La miopía es, bueno, así a grandes rasgos, que el ojo es más largo de lo normal, Vale, ¿vale? Entonces es un ojo muy largo y el paciente con miopía de lejos no ve nada vale. y de cerca ve muy bien, ¿vale? Eso es sencillo. O sea, el miope de lejos no puede hacer nada porque no ve. Se puede poner lentillas, gafas o operarse, pero de cerca ve bien. El hipermétrope, que esto es más complejo, el hipermétrope lo que le pasa es que para ver bien tiene que hacer un esfuerzo de acomodación, ¿vale? Efectivamente, el hipermétrope, una persona que no tenga ningún tipo de error refractivo, cuando ve de lejos no hace ningún esfuerzo. Su Vale, ojo está relajado, ¿vale? ya. Un hipermétrope, imagínate, de una dioptría, cuando ve de lejos tiene que hacer un esfuerzo de una dioptría para ver bien, pero ve bien, ¿eh? O sea, un hipermétrope de una dioptría no lleva gafas. Vale, De hecho, tú le pones cualquier cosa y lo ve perfecto, pero se está esforzando. ¿Qué pasa? Que una persona que no tiene graduación, cuando enfoca algo de cerca, tiene que hacer un esfuerzo de acomodación de 3 o 4 dioptrías, mm, ¿vale? Un hipermétrope, cuando ve de cerca, tiene que hacer el mismo esfuerzo de 3 o 4 dioptrías más la que tiene de lejos. claro. O sea, hace 5 o 6. ¿Qué sucede? Que un hipermétrope ve muy bien, pero por ejemplo los niños pequeños que tienen hipermetropía se cansan. Entonces, son niños que muchas veces los padres dicen, no, es un niño muy despistado, es que le cuesta estudiar y tal, pero es que el pobrecillo, a Mm, lo mejor, él no dice nada porque ve bien. Tú al niño le dices, oye, ¿qué hay ahí? Y te dice, eso es una A, y la ve perfecta. Pero claro, cuando está estudiando, si un niño normal tiene que hacer un esfuerzo de 4 dioptrías, a lo mejor está haciendo 7. Entonces le duele la cabeza, se cansa, lo deja. Entonces el hipermétrope es difícil de diagnosticar mm, porque ve muy bien, es complicado. pero está haciendo un esfuerzo para De ver. hecho, yo me estoy preocupando, igual lo soy, ¿eh? Porque yo siempre hago un poco así. Igual lo eres, pero lo que Sí, pasa es que un hipermétrope de poca graduación de 1 o 2 dioptrías claro, no tiene que hacer nada. eso es. No se tiene que poner Mm, gafas. Tienes que ponerte gafas cuando te empieza a molestar, tipo, pues eso, el niño que se cansa. Y luego el astigmatismo, que ya entra para complicar un poco la ecuación aquí en todo. El astigmatismo lo que es una diferencia muy grande en la curvatura de la córnea.
Es decir, el astigmatismo teóricamente es que si tú tienes un astigmatismo muy alto, no ves las cosas rectas, ves las líneas torcidas. Vale. Entonces el astigmatismo te afecta a la visión de lejos y a la de cerca y se puede combinar. Es decir, tú puedes tener miopía y astigmatismo e hipermetropía y astigmatismo, ¿vale? O astigmatismo solo. Que hay algún paciente que dice, yo a lo mejor tengo las dos. Eso es No. imposible. Y, por ejemplo, si veo bien de cerca, o sea, si soy miope y no veo bien de lejos, Eso es. ¿es operable? Sí, claro, por supuesto. O sea, no es, ¿en qué momento? Porque, por ejemplo, si ves bien de lejos, pero mal de cerca, eso no es, Eso es todavía la no, ¿no? hipermetropía, que te cuesta mucho en cerca y es operable también, Sí. pero yo siempre recomiendo esperar un poco, porque Vale, ahí lo ideal es que ya no veas bien de lejos tampoco, porque eso es otra cirugía distinta. vale, Eso lo que hacemos es a pacientes a partir de los 50, 55 años, operarles de cataratas, vale, que no tienen. Entonces les ponemos una lente dentro del ojo, es decir, adelantamos en el tiempo la cirugía de catarata vale. y esa lente te ayuda a ver bien de lejos y de cerca. Y es una Ujú. maravilla. Pero eso en un paciente de 30, 35, 40 años no No se es puede hacer. recomendable. Bueno, o sea, yo creo, o sea, por supuesto, consultad directamente al doctor, ir a su consulta, ir a su clínica. Este podcast es un poco para que todos nos ubiquemos un poquito y quitemos un poquito las dudas que siempre hemos tenido a nivel funcionales como usuarios. Pero si estáis con dudas de ver todo lo que está explicando, bueno, dejaremos el link de su clínica para que también podáis contactar con ellos y poneros en sus manos, que son, bueno, es la clínica más avanzada en toda España. Bueno, ¿No? gracias, Edu. O sea, es que es así, o sea, lo he visto y me he informado. Entonces, ya pasamos al glaucoma. ¿Esto qué es? Pues mira, el glaucoma es una afectación del nervio óptico, ¿vale? Sí, El nervio óptico es un cable vale. que va del cerebro al ojo, Mm, ¿vale? Y este cable, pues como buen cable, sí, tiene un revestimiento, un envoltorio, imagínate un cable sí. normal y tiene muchas fibras dentro, ¿no? Mm, Sería como un cable de cobre, mm, con muchos hilos de cobre dentro, ¿no? mm, Entonces, al llegar al ojo, ese cable de cobre se abre y se distribuye por todo el ojo, ¿no? vale. Y eso forma la retina. Entonces, ese cable, por culpa de la presión, va perdiendo fibras. Hay fibras que se van muriendo. Entonces, Mm, el glaucoma lo que es una pérdida de esas fibras vale. que lo que hace es que el campo visual se vaya reduciendo. O sea, un paciente con glaucoma empieza a perder la periferia de la visión, ¿sabes? Y un glaucoma muy avanzado solo le queda la visión central. Ostras, Entonces es como ver a través de un cañón de escopeta que se dice, que es como un sí. paciente que solo ve la parte central. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo no vería absolutamente nada de mi entorno, pero en el frente sí O vería. sea, que eso lo pueden conducir, por No, ejemplo. malamente, muy mal. Claro, No, o sea, porque eso no pueden ver debería los ser espejos ilegal. retrovisores, claro. O Debería sea, ser tienen un ilegal. problema. De hecho, por ejemplo, yo a ti no te vería para verte, tengo que girar la Claro, cabeza, o sea, entonces pero tienes que no ves estar. ni ahí, ¿sabes? No, O no, no, sea, no, lo no ves tienes ahí. campo visual. Claro. Entonces, lo peligroso del glaucoma es que no da síntomas. No hay Y síntomas. de repente lo tienes. Claro, es una tensión alta. La tensión alta no duele, no tiene efectos, o sea, es decir, no, sí, efectos sí tiene, pero no tiene síntomas, entonces no te das cuenta. Entonces, el glaucoma sí que es algo que tenemos que diagnosticar nosotros y por eso es importante hacerse revisiones oftalmológicas. O sea, Mm, por eso es importante ir de vez en cuando a ver al médico, porque mm, tú detectas una tensión ocular alta, mm, le pones un tratamiento y se acaba el problema. claro. De hecho, hay muchos pacientes que les pones unas gotas, ¿no? Que eso es una pregunta recurrente. Y dices, pero esto es de por vida, tal. Y bueno, sí, pero es como tú vas al cardiólogo, Mm, te detecta la hipertensión arterial, te manda una pastilla sí, y es una pastilla de por vida, por pero vida. que tampoco nos parece tan raro, ¿no? Pues el Exacto. glaucoma es eso. O sea, Sí. tú O sea, vas al se cura con oftalmólogo, gotas, no con láser. se trata. Primero, ahora está cambiando un poquito Vale. y ahora estamos haciendo de primera opción un láser que está funcionando muy bien. Pero habitualmente es un tratamiento con gotas Mm, y luego hay escalones. Es decir, mm, al principio con gotas y con gotas no es suficiente, pues ya pasas a más gotas. Luego, si no es suficiente, ya de claro, cirugía. ya ese enfoque Pero personalizado sí, en sí, o base a sea, ya eso. depende de cada caso. Pero vamos, se puede controlar. Qué bueno. Y yo siempre también he tenido la duda, o sea, en esto de la educación, la Mm, vista juega un papel muy importante, lo has dicho tú por el cansancio. El daltonismo sí. también es una alteración, o no sé si es una patología. Si nos puedes explicar algo sobre esto, porque también esto para niños, bueno, te Mm. tienen que hacerte sentir muy confundido, ¿no? Sí, y además es que hay muchos tipos de daltonismo, entonces es complicado de diagnosticar. O sea, eso sí que, por eso digo lo de la revisión a los niños, ¿no? Mm, Porque eso además es algo que también, como el glaucoma que no da síntomas, el daltonismo tampoco. O sea, ah, un niño que tú le dices que una cosa roja es roja y él lo identifica como verde porque lo ve verde, nunca te va a decir eso no es rojo, es verde, porque él no sabe lo que es un verde. claro. Claro, Mm, entonces no te va a discutir eso. Al revés, él se lo va a aprender con otro nombre. mm. Él va a ver un color distinto al que ves tú y lo va a llamar como lo llamas tú. Entonces, eso es importante que lo diagnostiquemos en la Sí. consulta. O sea, eso sí que es verdad que hay que hacerlo, hay que hacer pruebas. O sea, muy por supuesto que vas a tener una salud ocular buena, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la gente lo da mucho por supuesto y hay gente que no habrá tocado un oftalmólogo en su vida, ¿no? Sí, pues porque por suerte tenemos una salud ocular buena, en general. Vale, Esa es la suerte que vale. tenemos, que la gran mayoría Mm, de las personas tiene unos ojos sanos, mm. por suerte.
Y por suerte tenemos a los mejores en España y lo estábamos comentando antes, que hoy en día te puedes operar y por la mañana, a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde están en una cena Por supuesto, tranquilamente, por supuesto. calidad de vida normal ya. Sí, la verdad es que la cirugía en el ojo es habitualmente, o las cirugías que más realizamos, que son pues Mm, catarata, sí, por ejemplo, es una cirugía muy agradecida, muy agradecida. me O sea, gusta. la recuperación es una cirugía llevadera, no es dolorosa, y ya te digo, tú puedes no operarte por la mañana y cogerte un avión por la tarde. O sea que Esa es mi pregunta. Para todos esos que tienen miedo al dolor, ¿cómo es el procedimiento? ¿Es doloroso no, o para nada. no, eh? De hecho, para que te hagas una idea, una cirugía de cataratas dura entre 7, 10, 15 minutos. Vale, La hacemos con un poquito de sedación. vale, Es una cirugía compleja, contrariamente a lo que la gente piensa, porque como se hace mucho, no, la gente dice, no, bueno, es una catarata, es una cirugía normal. No, no, es una cirugía muy compleja en la que se hacen muchas cosas dentro del ojo, muchas cosas, pero el ojo es muy agradecido, la recuperación es muy rápida. O sea, pues, tú, a lo mejor el día de la intervención obviamente no ves bien, que luego también es otra leyenda urbana, ¿no? Que dice la gente, es que yo salí y no veía perfecto, hombre, claro, porque es que, o sea, yo siempre les pues digo, tú eso, imagínate que te has operado la cadera, ¿cómo ya, estarías ahora mismo? ¿Sabes? En la cama sin poderte mover. claro. O sea, no puedes ver inmediatamente, después de la cirugía, inmediatamente perfecto. Entonces tardas un poco en recuperarte, pero es cero doloroso, Mm. cero, y la recuperación es bastante rápida. Qué bueno. Yo creo que en este tipo de cirugías tan agradecidas, Mm. al final el desagradecido es el paciente, ¿no? Porque dice, estás mal acostumbrado. Es Yo creo que decir, sí. el hecho de que te han operado en 10 minutos y te han quitado un problemón que tenías, al final dejas de valorar la suerte que tenemos. Es decir, te están curando el ojo, estás Sí. volviendo a ver Yo creo que y, como es y- una, y lo quieres ya, quieres salir de la consulta y ver perfecto. como es una cirugía que se realiza mucho, Sí, todos tenemos en la familia a alguien que se ha sí, operado de cataratas, todo, todos, porque ya te digo, como el 100% de la población lo va a tener, exacto. pues creo que es eso, que también vivimos una sociedad de la inmediatez, ¿no? O sea, Ya. es decir, que tú, ahora pues eso, para eso está Prime, ¿no? Para eso está el Netflix, el El Premium, o sea, globo, todo lo todo. quieres ya. Entonces, pues te operas de cataratas y quieres esa tarde o esa noche irte a cenar y ver perfecto la carta y poder leer el menú. Sí, Entonces, bueno, pues hombre, no es tanto que pero al día te puedes siguiente ir a o al cenar, de pero a lo dos, mejor el menú te cuesta un poquito leerlo, sí. ¿sabes? Pero sí, nada, en 2 o 3 días, la verdad es que la visión está muy bien. Qué maravilla. Vamos a hablar de la fundación, que lo hemos mencionado antes, pero es un proyecto que a mí me ha encantado verlo, todo lo que hacéis. Habéis estado en la Amazonía de Colombia, o sea, en Exacto. la Amazonia colombiana, en un barco operando, creo, más de 150 Sí. pacientes. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sale la fundación? ¿Cómo es que dedicáis vuestro tiempo libre a hacer esto? Bueno, creo que no eres solo tú que vas con equipo, Sí, además, sí. en vuestro tiempo libre. Si me puedes explicar, yo creo que esto es una maravilla. Pues mira, la fundación nace, la crean mi padre y mi madre, Mm, con la idea de devolver al mundo lo que nos ha dado, es decir, porque yo es verdad que nos sentimos muy privilegiados por tener todo lo que tenemos, entonces un poco por aportar tu granito de arena, y porque mi padre siempre decía que a él le gustaría poner la salud visual al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, él, pues tenemos aquí una tecnología tremenda, tenemos una oftalmología muy, muy, muy puntera. Entonces decía, oye, yo quiero un poco escalar esto, ¿no? mm, Y ayudar a mucha gente que no lo tiene. Entonces es que, claro, por la sociedad en la que vivimos y por donde vivimos no nos hacemos a la idea, pero por ejemplo, yo que pues en África, que viajo mucho con la fundación y tal, ujú. es que allí, por ejemplo, una miopía es una invalidez absoluta. O sea, tú, un niño miope No hay en un ojo. poblado de África profunda Mm. está perdido, porque no tiene gafas, nunca las va a tener. Entonces no ve de lejos, absolutamente nada. Entonces es un niño que no aporta a su familia, no puede hacer nada en el campo, no puede ir a la escuela, no puede aprender, Inútil, en ese sentido que completamente. no Y, sí. es, y lo único que tiene el pobrecito es miopía. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta, porque tú ahora mismo, yo llevo a mis hijos al oftalmólogo, tienen miopía, le pongo una gafa y soluciona el Ya problema. está. Claro, allí no hay gafas. Entonces, es duro, pero es que es así. Entonces ya no te quiero contar, tipo, la catarata, por ejemplo, la catarata allí se da en pacientes mucho más jóvenes, por un tema de la alimentación y de la luz, Mm. volviendo a lo que hablábamos Claro. antes, ¿no? Y un paciente con 40, 45, 50 años con una catarata que le invalida hasta el punto de quedarse ciego, claro, es un paciente al que la familia lo tiene que apartar porque no puede ayudar y esperan a que se muera. O sea, claro, ya no aporta nada. Entonces, y no solo eso, sino que encima cogen a algún niño pequeño de la familia y lo ponen de lazarillo a que ayude a esa persona mayor. O sea, ya son dos vidas Sí. perdidas en ese aspecto por culpa de una catarata. De hecho, nosotros ahí en África, cuando operamos a los pacientes, o en Colombia, Mm. en Amazonas, que ahora te cuento, son pacientes que entran palpando la camilla. Claro, o sea, son completamente Verlo. ciegos. No ven nada por culpa de la catarata. Y esto, pues bueno, lo de Colombia nació porque nos propusieron este plan, ¿no? De entrar en la Amazonía colombiana eh, en un barco. Y la verdad es que, claro, yo en cuanto me lo contaron dije que sí, obviamente, porque me encanta todo este tipo de aventuras.
Y nada, pues íbamos en un barco en el que teníamos los quirófanos y vivíamos en el barco también y dormíamos ahí. Y nos adentramos en la Amazonía para operar gente indígenas de la Amazonía colombiana de cataratas y fue espectacular, la verdad es Y que fue ellos una se experiencia. prestaban, confiaban en vosotros, Pues mira, tenían ellos contexto. previo a nosotros, el barco hizo una pequeña expedición para avisar a la gente de que íbamos a ir después, o sea, que estuvieran allí. Pero claro, tenían cierto recelo porque no terminaban de confiar. De hecho, el jefe de la tribu, de una de las tribus de la Amazonía, quería ver los cuchillos. Dijo que quería ver, que quería ver los cuchillos con los que íbamos a operar a la tribu. Madre mía. Que decíamos, no, nosotros no Sí, en utilizamos el ojo. cuchillos, son bisturís, entonces para verlo tienes que traer el quirófano, que no puedes porque te tienes que vestir y tal. Claro. Pero claro, imagínate el concepto de, ¿no? Que decían, vamos a ver los cuchillos con los que van a cortar a mi tribu, que si no, no les voy a dar permiso para subir al barco, ¿sabes? O sea, Madre era mía. tremendo, tremendo. Pero sí, la verdad es que confían, Qué bueno. confían y claro, pues bueno, pues les cambias la vida, obviamente. Pues son ciegos que al día siguiente ya no lo son. Y ha habido algún momento en el que hayas dicho: "Joder, tío, todo esto ha merecido la pena", alguna vida o alguna niña muy joven que estuviera ciega, niño, que digas: Sí. "Joder, tío, o sea, todo esto ha merecido la pena solo por ayudar a esta persona"? Pues mira, 100% y en cada expedición me pasa, de hecho siempre con los niños porque no, pues es como que conmueve más Claro. pero yo siempre cuento un caso para que veas, para relativizar todo esto y es que yo, pues imagínate casos quirúrgicos hemos tenido miles de operar desde bebés de meses de vida, o sea, yo he operado niños de 6 meses de ¿En vida, serio? sí, sí, con catarata congénita, que pues dices, oye, este niño le ha dado la vida, o sea, Sí. es un niño que iba a ser ciego y ya no lo va a ser. Pero siempre me impresionó mucho un niño que vino a la consulta, que no fue quirúrgico, vino a la consulta y de repente lo trajimos, entonces la madre le dice al traductor que, pues eso, que es un niño pues, que no para, que lo tira todo, que no puede ir al colegio, que de hecho lo han expulsado de la escuela que tienen en el poblado y tal. Mm, Y entonces yo lo siento, la lámpara hendidura, que la lámpara hendidura es el aparatito esto que tenemos los oftalmólogos para ver mm. los ojos, y yo le veo que el niño como que me coge y me trae hacia él, entonces coge todo lo que tenía alrededor, lo toca, me tira unos botes que tenía encima de la mesa y de repente empieza a mirar y digo, yo creo que este niño, ¿sabes? Porque parecía como que no veía, ¿no? Mm. Y digo, yo a este niño no le veo ciego porque sin embargo las cosas las coge, Sí. o sea, no falla. Y de repente pienso, este niño lo que le pasa es que tiene miopía. Entonces le ponemos la típica gafa de prueba, ¿sabes? La que te pone el óptico para graduarte, Mm. y le empezamos a poner dioptrías, una dioptría, dos dioptrías, el niño pues hiperactivo, moviéndose, tal, tres dioptrías, cuatro dioptrías, cinco dioptrías, total, que le ponemos 7 dioptrías y de repente el niño para, se queda quieto, se levanta de la silla, tío, empieza a tocar los azulejos de la pared, se acerca a su madre y la agarra del vestido. Claro, y de repente cuando le fuimos a quitar las gafas, claro, ni para atrás, Claro. porque se agarraba a la gafa, claro, porque es que era niño que era ciego por miopía, que acababa de volver a ver, tendría 6 7 años. Entonces, bueno, por suertes de la vida, que yo siempre pienso que la vida en estas cosas une a la gente que hace el bien, pues contactamos con unos ópticos que estaban allí también en África haciendo gafas alemanes, Eh, y entonces le pasamos la graduación, nos hizo la gafa, y tengo un vídeo del niño en la furgoneta, cuando venía de recoger las gafas, mirando por la ventana, claro, pasmado, o sea, quieto, y era un niño, pues ya te digo, que es que no tenía nada, no tenía ningún problema, no tenía un problema quirúrgico, era miope. Y me impactó, porque claro, piensas, si no hubiera sido porque lo vamos a graduar nosotros, ese niño está perdido, completamente perdido. Y lo que era miope, Tan cerca y tan lejos, ¿no? O sea, al efectivamente, era final era una gafa, pero te cambia la vida, ¿eh? O claro. sea, Es que aquí es impensable. es que no poder apreciar la vida desde el punto de vista de los ojos. Claro, él lo que hacía era intentar traerse todo cerca, porque Claro. claro, muy de cerca lo veía, pero claro, aquí. Entonces, todo lo que estaba fuera de su entorno de cerca no lo veía. Qué barbaridad. Sí, sí. ¿Y cómo es esto de operar en barcos, tío? O sea, o sea, os metisteis en modo búnker a operar todos Sí, del sí. tirón. La verdad es que era a ver, es un barco medicalizado, obviamente, que está Sí, preparado claro, para eso. claro. Y sí, sí, o sea, era como, pues eso, era un gran hermano, ¿no? O sea, Sí. desayunábamos, comíamos, cenábamos, operábamos y vivíamos en el barco ¿Cuántos días? una semana. Estuvimos de Una 7 días, semana. de sábado a sábado. Qué heavy. Y la verdad es que, o sea, fue espectacular. El barco estaba equipado, la verdad es que era cómodo. De hecho, Ujú. el quirófano era un quirófano grande y tal. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes las incomodidades de un barco. Pues, por Claro. ejemplo, el generador, ¿no? Se nos iba la luz, el generador era insoportable, el ruido que hacía un calor insufrible, o sea, insufrible, excepto en el quirófano que teníamos aire acondicionado, gracias a Dios, porque el Sí. resto del barco era insufrible. Entonces, bueno, pues a ver, son unas condiciones extremas. De hecho, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me encanta, me encanta ayudar, creo que además, oye, es cuando realmente me realizo y cuando realmente siento que soy médico por La eso. vocación, La claro. vocación, efectivamente, yo digo, oye, yo me he hecho médico por esto porque me encanta, pero siempre, siempre en algún momento de la expedición digo, ¿yo qué hago aquí? Sí, Siempre, siempre, siempre pienso a mí quién me manda meterme en este fregado, en este jaleo. que no veo nada, estoy operando a duras penas, estoy operando al tacto casi, unos casos horribles, de repente estás operando, estás dentro del ojo y se te va la luz.
¿qué dices? ¿Y ahora qué hago? O sea, en África nosotros hemos llegado a operar con la luz del móvil, te lo juro. Nosotros, el microscopio tiene una fibra óptica, que es un cable, que yo necesito para poder operar, necesito que haya coaxialidad, es decir, hay varias luces que generan profundidad. Entonces, a mí se me ha ido la luz y entonces hemos sacado la fibra óptica del microscopio, la hemos puesto a la luz de un móvil, la hemos atado con celo para poder terminar la cirugía. O sea, imagínate las condiciones. Entonces, en ese momento es cuando terminas la cirugía y piensas, ¿yo para qué he venido? Yo qué O es sea, esto, tío. O ¿qué estoy sea, haciendo aquí? todavía. Sí, 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 es tremendo. Pero luego, es lo que digo, o sea, es que llena muchísimo. Luego encima ves la gente, la vocación de ayuda que tiene. Ahora, por ejemplo, en julio nos vamos a El Salvador Ah, sí, y os vais este julio nos vamos este también. julio y Qué vamos a bueno. hacer 500 personas en 5 días. ¿Cuántas? 500 En 5 en días. 5 ¿Y días. cuántos vais? ¿Hacéis operaciones en Vamos paralelo? 6 cirujanos, ¿Vale? todos de la clínica, que ¿Vale? vamos a trabajar de 2 en 2 Vale. para hacer turnos de mañana y tarde. Claro. Y vamos en total, me parece que somos para esta expedición 18 personas. Llevamos casi 40 maletas, porque lo llevamos todo, absolutamente todo, el microscopio, las lentes, todo. Y el objetivo es hacer 500 personas en 5 días. Que yo lo digo siempre, eso llena muchísimo, pero es que cuando estás ahí y llevas 12 horas metido en un quirófano, que has empezado a las 9 de la mañana, son las 9 de la noche, sabes que todavía te quedan pacientes por operar, hace fuera del quirófano un calor insoportable, y ves a todo el mundo, volcado, saliendo, entrando, trayendo un paciente, volviendo, viendo a los pacientes operar, tal, solo, única y exclusivamente con la finalidad de ayudar a los demás. O sea, solo les mueve ese objetivo. Vamos a ayudar a todos los que podamos ayudar. Eso mueve el mundo, tío. Claro, que es que dices, qué bonito. Por eso yo siempre digo que yo tengo mucha esperanza en la humanidad. Somos capaces de cosas muy malas, somos capaces de lo peor, pero también somos capaces de lo mejor. Y te prometo que estoy convencido que la mayoría de la humanidad es buena. Hay partes malas y seguro que hay gente mala, y la hay, y lo sabemos, pero de verdad, cuando tú ves eso y dices, esta gente tiene hijos, esta gente está aquí en sus vacaciones, son las 9 de la noche, llevamos 14 horas metidos aquí a destajo. Yo llevo 6 horas sin levantarme de la silla. Es paciente tras paciente, complicación tras complicación. Y piensas, y están aquí solo porque quieren ayudar a sus semejantes. No están aquí con un fin económico, no están aquí con un fin. De Ahí nada. es cuando de verdad a mí me acrecenta esa sensación o esa esperanza que tengo en que la humanidad es buena. Tío, y esta mentalidad que tú la repites siempre, ¿no? De que el que hay que atreverse y que hay que hacer este tipo de cosas, tío, es el principio de ganancias marginales, tío, que todos hagamos lo que podemos y está en nuestra mano. Que habrá muchísima gente que no moverá un dedo, tío, pero no dejar de hacer estas Totalmente. cosas, tío, aunque sean, tío, 500 personas. Estás Sí. cambiando la vida de 500 Claro, personas. 500 personas y el entorno. O sea, 500 Claro, personas y todo lo que conlleva, claro, claro, la claro. familia, los trabajos, la La productividad. O productividad. sea, claro, es que el impacto Mm, es grande, es muy grande. Joder. O sea, es tremendo. Pues tío, desde aquí animar a todo el mundo a que tenga esta filosofía de vida, porque creo que si todos tuviéramos esta forma de pensar y de trabajar y de darnos a los demás, el mundo sería, vamos, imparable. Estoy de acuerdo contigo, Edu. Llegamos a la última pregunta del episodio. He disfrutado muchísimo. Gracias. Dame la mano, tío, porque Ha sido un de auténtico verdad creo que placer. es una suerte haberte De tenido verdad que te lo aquí agradezco un montón. y que has ayudado mucho a todos nuestros oyentes un poco a aprender y a mí me has hecho disfrutar y aprender mucho en este episodio. La última pregunta es la más complicada a veces y es ¿a quién te gustaría ver en próximos episodios del podcast de Cobolabs? Pues mira, me encantaría que trajerais a un íntimo amigo mío, psiquiatra, ¿Vale? que es un tío muy interesante, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Ya te pasaré Venga, sus datos. Es un neuropsiquiatra, además, especializado en adicciones ¿vale? y creo que puede ser algo muy interesante para el podcast. Pues Carlos, desde aquí te lo digo, estás invitadísimo. Te he metido en un buen embolado, Carlos. Nada, pero aquí tratamos bien a la gente, Hombre, de tratamos maravilla. como. Y luego le invitaré a comer para agradecérselo. Exacto. Pues Laureano, gracias de verdad por haber De venido. verdad. Ha sido una maravilla, inspirador y. Edu, ha sido un auténtico placer. Te agradezco Mm, mucho que me hayas invitado y te agradezco mucho esto que haces, porque creo que es muy mm, importante esta divulgación. Pero de verdad que te doy la enhorabuena porque es mm. importante esto que haces y muy bonito. O sea que y gracias por todo. Pues nada, gracias a ti y a vosotros por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Colabs.